Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta charla debate. ¿Cuál es la salida política a la crisis ambiental en la que vamos a participar? Tenemos la presencia de destacados oradores que en breve paso a presentar. Previamente les quería comentar las razones y el motivo por los cuales llegamos a la organización de esta charla desde Política Obrera y a convocar a los disertantes. Como todos los años, Política Obrera desarrolla su congreso a principios de año, en Semana Santa, y en el cual este año particularmente, habiendo discutido entre todos los compañeros la posibilidad de intervenir en el proceso electoral en curso. Discutimos también un programa político para realizar esta intervención. Y en el marco de ese programa, que aborda los distintos aspectos que preocupan y ocupan a la clase obrera, entre la cuestión del régimen laboral, previsional, la salud, la educación, distintas cuestiones que nos ocupan y preocupan. También abordamos la cuestión ambiental y le dimos un lugar especial, porque así lo entendimos en esta discusión de varios días que llevó el Congreso entre los compañeros, y por eso en nuestro programa, que está disponible en politicaobrera.com, hemos elaborado un capítulo ambiental en la comprensión de que el capital y su lógica de reproducción, como lo entienden los fundadores de nuestra corriente, destruye tanto la fuerza de trabajo, la vida del trabajador, como la naturaleza, que son sus dos fuentes de riqueza. Y en ese sentido, en esta campaña electoral que estamos atravesando, desde Política Obrera le dimos una centralidad especial tanto a la precarización laboral como expresión del deterioro y la destrucción del conjunto de la vida de la clase trabajadora, de las familias, no solo en lo respectivo a lo laboral, porque la precarización laboral deteriora el conjunto de la vida de un trabajador. Entonces le dimos una importancia especial a ese aspecto, pero también a la cuestión ambiental, porque entendemos que la crisis ambiental que está atravesando la humanidad es producto de la crisis del capital. Esto como preámbulo nomás para explicar el motivo de esta charla. Por Política Obrera va a hablar Patricia Urones, que es nuestra candidata a vicepresidente de la Nación, una militante y una destacada activista ambiental que viene elaborando artículos en Política Obrera, analizando y exponiendo nuestras posiciones respecto de la cuestión ambiental. Ha abordado con gran detalle la cuestión de la ley de humedales, la cuestión del litio, del fracking, de los hidrocarburos, y especialmente la cuestión de las políticas de los organismos internacionales al respecto. También nos acompañan Rafael Lachmanovich, que es un destacado científico, muy reconocido, ecotoxicólogo, es investigador del CONICET, docente de la UNL y está a cargo del laboratorio de ecotoxicología de la UNL. Ha sido autor y director de equipo de trabajo que han llevado adelante y han publicado muy importantes investigaciones que han dado cuenta del nivel de contaminación ambiental que tiene esta forma de producir, particularmente la cuestión vinculada a los agrotóxicos y a los transgénicos. Tiene un trabajo de más de 2 décadas. Últimamente, uno de sus últimos trabajos que ha tenido gran resonancia nacional
es el que llevó adelante el equipo que él dirige, que ha encontrado, que ha relevado la contaminación con agrotóxicos en los sábalos del río Salado, y un cúmulo de investigaciones que no me da el tiempo ahora para nombrar, pero que tienen que ver con las consecuencias en el ambiente, en su conjunto, de esta forma de producir. También nos acompaña César Gramaglia, que es ingeniero agrónomo, especializado en agroecología, un reconocido difusor de la agroecología a nivel nacional, extensionista, que viene desde hace años realizando una intensa labor junto a productores, organizaciones sociales, difundiendo otra forma de producir sin agrotóxicos. La modalidad de la charla es la siguiente. Vamos a realizar una primera ronda de intervención de los disertantes. Va a comenzar César Gramaglia, va a continuar Rafael Lachmanovich y va a terminar la primera ronda Patricia Urones. Van a llevar adelante una exposición de entre 15 y 20 minutos cada uno, y finalizada esa primera ronda, va a haber un espacio para plantear las preguntas que ustedes puedan ir volcando, que las pueden ir volcando en el chat desde la primera intervención. Luego de las primeras intervenciones de cada uno de los oradores, vamos a retomar algunas de esas preguntas que ustedes pueden dejar en el chat, que nos van a servir de insumo para una segunda ronda de intervenciones. Así que los invito a que dejen las preguntas en el chat. Bueno, sin más preámbulos, doy la palabra a César para que lleve adelante la primera intervención. Perfecto, Brian. Ahí levantó la mano Olga. ¿Querés darle paso? ¿O arranco yo con la presentación? ¿Cómo te parece? Arrancar nomás, debe haber sido arrancar nomás. Bueno, perfecto. Ahí voy a tratar de Cualquier compartir una... cosa, nos comunicamos por el chat, el resto de los participantes. Buenísimo. Ahí voy a tratar de abrir mi presentación para... tanto local como regional y global. Y a su vez también felicitarlo, ¿no?, por esta iniciativa, porque considero que es sumamente importante la creación de estos espacios para intercambiar información, experiencias de terreno, justamente para enriquecernos y tratar de echarle luz a una problemática realmente muy seria como lo es la crisis global vinculada con el calentamiento global y demás cuestiones que vamos a tratar de introducir en los próximos minutos. Ahí pueden ver mi pantalla, compañeros. Sí, César, vemos perfectamente. Perfecto. Yo por la duda voy a apagar la cámara porque tengo conectividad relativamente frágil. Así que, bueno, vamos a arrancar con la presentación. En definitiva, tengamos en cuenta que cuando hablamos de calentamiento global, lo asociamos directamente con eventos climáticos extremos, por ejemplo, la ocurrencia de vientos de alto grado de intensidad, ocasionando graves daños en el cinturón hortícola de La Plata. Esto ocurrió en el año 2017, afectando la infraestructura, el equipamiento de un sector vinculado con la producción de hortalizas altamente vulnerable que se encuentra en manos, en términos generales, de agricultores familiares y campesinos.
donde inclusive están trabajando con un alto grado de vulnerabilidad, no solamente económica, sino también social y ambiental. Lo están haciendo sobre tierras alquiladas, inclusive sobre contratos de alquiler relativamente cortos, lo hacen por temporadas. Eso realmente lo compromete seriamente a la hora de diseñar y manejar agroecosistemas sustentables. Estos eventos también, como ustedes han sido testigos, de repente, como consecuencia de graves inundaciones, abarca a miles, millones de hectáreas, por ejemplo, de la región pampeana, como ocurrió en el año 2018, o la presente sequía que atravesó la última campaña agrícola 2022-2023, que impactó sobre la productividad de miles de hectáreas de cultivos estivales, principalmente la soja y el maíz, donde existen estimaciones que se perdió hasta un 46% de los niveles de ingreso. Todas estas variables ligadas con el ambiente han sido estudiadas por distintos organismos de ciencia y técnica. Por ejemplo, a nivel internacional le debemos estos trabajos a un grupo de científicos de Estocolmo, Suecia, donde han definido ya de hace varios años, a partir del 2009, unos 9 indicadores para medir anualmente el límite planetario, y ya muchos de ellos ya han sido sobrepasados, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, cómo se afecta el ciclo natural de ciertos nutrientes fundamentales para la productividad, como el nitrógeno, el fósforo. Muchos de estos parámetros se consideran científicamente irreversibles, ¿no? Como por ejemplo la temperatura media global, ¿sí? Y el impacto que genera sobre la vida de nuestro planeta. En la Argentina también este tema ha sido desarrollado por investigadores de distintos organismos de ciencia y tecnología, como el INTA, el CONICET, las universidades nacionales, y muchas están ligadas con la evolución de la frontera agrícola que viene ocurriendo durante las últimas décadas. Como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, cómo ha crecido en forma exponencial la superficie ocupada por el cultivo de la soja transgénica a partir de la aparición de los primeros eventos modificados artificialmente a mediados de los años 80, ¿no? 90. Y a su vez, esto ha traído impacto sobre los ecosistemas naturales, porque la sojización ha crecido por fuera de la región pampeana, metiéndose en regiones extrapampeanas sumamente frágiles, con la deforestación de miles de hectáreas, a pesar de que existe una ley nacional vinculada con la conservación del bosque nativo. Esto evidentemente trajo aparejado la pérdida de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, la pérdida de fijación del carbono de manera orgánica, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de estos nichos que de repente son refugios para los enemigos naturales que permiten controlar las plagas y enfermedades vinculadas con la agricultura con un enfoque industrial, la pérdida de la materia orgánica, y fíjense cómo ha crecido también en forma exponencial. Prácticamente hoy toda la superficie agrícola sembrada con la soja, el maíz y el algodón utilizan eventos transgénicos. Por ejemplo, en esta filmina se puede apreciar en la campaña 21-22 que prácticamente el 100% de la superficie destinada a soja, maíz y algodón se basan en el empleo de eventos transgénicos resistentes a diferentes tipos de herbicidas, resistentes al posible ataque de insectos, y justamente esta especialización productiva ha generado un empobrecimiento de los sistemas productivos, como lo revelan ciertos trabajos científicos desarrollados en este caso por investigadores del INTA Balcarce, donde pudieron demostrar científicamente
que durante estos últimos años hubo una pérdida altamente significativa, no tan solo de materia orgánica, sino también de los principales macro y micronutrientes. Es decir, se está practicando en cierta manera una agricultura muy similar a una minería por la falta de rotaciones, por una fuerte especialización en ciertos cultivos donde predomina principalmente la soja, que aporta una pobre cantidad de rastrojos y que se degrada relativamente rápido. Y bueno, hoy la naturaleza nos está pasando la factura, ¿sí? En cierta manera, el agronegocio trata de enmascarar esa pérdida de capacidad productiva en los suelos, echando mano a los fertilizantes de síntesis química. Fíjense cómo ha crecido durante los últimos 30 años el consumo global de fertilizantes. Hoy se está consumiendo alrededor de 5 millones de toneladas por año. Y como lo pueden apreciar en la gráfica, prácticamente las 2/3 partes es de origen importado. Por lo tanto, esto está afectando directamente la balanza comercial a nivel global de nuestro país. Con otro agravante que está focalizado en la introducción de los cultivos prácticamente sobre 2 nutrientes. Se utiliza un 54% de fertilizantes nitrogenados, principalmente urea, y un 36% de fertilizante fosfatado, básicamente fosfato monoamónico. O sea, cuando las plantas hasta ahora se ha descubierto que necesitan por lo menos 48 elementos de la tabla periódica, hoy la estamos nutriendo o malnutriendo, mejor dicho, solamente apostando a 2 nutrientes. Eso trae aparejado a través de la teoría de la trofobiosis la aparición de plagas y enfermedades, porque estamos nutriendo de manera desbalanceada a nuestras plantas cultivadas. Y esto se refleja durante los últimos años cómo ha crecido en forma exponencial el consumo de agroquímicos. Al principio de los años 90, como pueden apreciar en la gráfica, estaba por debajo de los 50 millones de kilos o litros de agroquímicos por año. Ya en el año 2013, esa cantidad se eleva a prácticamente 330 millones. Y según este informe publicado por el INTA en el año 2021, esa cantidad ya ha trepado a 580 millones de litros o kilos de agroquímicos por año, fuertemente dominado por los herbicidas. En definitiva, este uso indiscriminado, irracional de productos químicos, como el caso de los herbicidas, trae aparejado como un efecto colateral la aparición de la resistencia de diferentes tipos de malezas, no tan solo al glifosato, sino a otro tipo de productos químicos, aumentando los costos ecológicos y económicos de la producción. Y en este cuadro ustedes pueden apreciar que en definitiva, si comparamos la evolución de la producción medido por toneladas por cada unidad de superficie entre los años 2021 y 1991 ha crecido alrededor del 62%. Pero el consumo de agroquímicos y fertilizantes, fíjense que aumentó más de un 700%. Es decir, creció 12 veces más en relación al rendimiento promedio, si hacemos un análisis comparativo entre estos 2 años. Y evidentemente eso se traduce que por cada kilo de producto químico utilizado, cada vez se produce una menor cantidad de producto. Esto habla a las claras del alto grado de ineficiencia energética, económica, ambiental y social, porque el avance de la frontera agrícola también ha desplazado a muchos chacareros, a agricultores familiares, ha afectado a los pueblos originarios del norte argentino, ha creado grandes externalidades negativas, insisto, no solamente del punto de vista económico, porque esto impacta directamente sobre el costo de producción de los distintos cultivos, sino también ambiental, porque evidentemente
el exceso de esos productos químicos derivan en el ambiente, ¿sí? A través de los procesos de la lixiviación, del escurrimiento superficial, afectando la calidad del aire, contaminando los cursos de agua, simplemente para traer a colación un trabajo científico desarrollado a partir de un conflicto socioambiental desarrollado en la zona periférica, ¿sí? Esa interfase entre el centro urbano y el ámbito rural de la ciudad de Pergamino, ¿no? Una compañera del INTA, la ingeniera agrónoma, la doctora Virginia Aparicio, detectó hasta 18 moléculas de agroquímicos en el agua de consumo. También aparecieron residuos de plaguicidas en pacientes vinculados con habitantes de este barrio periférico, ¿no? de Pergamino. En definitiva, se inició un proceso judicial que terminó con el procesamiento tanto de funcionarios públicos de la municipalidad de Pergamino por la falta de cumplimiento de su deber público y también productores afectados con la aplicación de los agroquímicos. Y esto llevó a que la Corte Suprema Nacional de Justicia dictamine el desarrollo de una zona de exclusión, prohibiendo definitivamente la aplicación de agroquímicos en forma terrestre en los primeros 1095 metros y de manera aérea en los primeros 3000 metros. ¿Sí? En definitiva, para terminar mi intervención, quisiera compartir algunos tips con todos ustedes justamente para abrir este espacio del debate, de qué manera podemos echar mano a ciertas políticas activas que nos van a permitir, en cierta manera, adaptarnos al cambio climático, ¿sí? Y reducir el impacto negativo del sistema agroalimentario dominante. Una de estas propuestas es que, por ejemplo, hace 3 años atrás, en el 2020, el actual gobierno nacional ha creado en la órbita del Ministerio de Agricultura la Dirección Nacional de Agroecología, hoy coordinada por el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá. Pero lo que está ocurriendo en la práctica es que realmente está vaciada de presupuesto, lo cual se dificulta mucho su funcionamiento. Es un espacio realmente muy interesante porque estamos articulando profesionales, productores y movimientos sociales y políticos para fomentar la agroecología en el territorio, pero evidentemente si no cuenta con una apropiada fondos económicos, los avances son relativamente mucho más lentos. Por lo tanto, en pleno año electoral, a pesar de que se cambie o no el color político, una propuesta sería que esta Dirección Nacional de Agroecología no solamente se mantenga, sino que se vea fortalecida. Lo mismo acontece en el INTA. Existe actualmente la red de agroecología integrada por unos 200 profesionales. Algunos trabajan en el área de investigación, otros en el área de extensión rural. Son la minoría dentro del grupo general de profesionales integrado por 6.000 profesionales. Nuevamente, esta red de agroecología, esta plataforma programática, consideramos que debería jerarquizarse, pasar un rango de un programa nacional. Eso implicaría que las autoridades del INTA tomen la decisión política de jerarquizar este espacio dentro de esta institución para justamente darle mayor cantidad de recursos humanos, materiales y económicos para que profundicen los trabajos sobre esta ciencia, estas prácticas y este movimiento como lo es la agroecología. Por otra parte, consideramos que existe a nivel nacional esta ley de contratos de arrendamientos. Está vigente esta ley que exige como mínimo un contrato de 3 años. En la práctica no se está cumpliendo. Se buscó un artilugio legal para, en vez de utilizar una ley de contratos de arrendamiento, se utilizan ley de accidentes, ¿sí? De tal manera que, ley accidental, ¿no es cierto? De tal manera que se hacen contratos por la tenencia de la tierra de tan solo 1 año. Por lo tanto, es muy difícil planificar a largo plazo
mejoras que implican aumentar la calidad del suelo, incorporando cultivos de cobertura, haciendo una correcta rotación de cultivos para aumentar el contenido de materia orgánica, si mi horizonte productivo es de tan solo 12 meses. En definitiva, tenemos este instrumento legal, simplemente hay que llevarlo a la práctica a través de los organismos de control pertinentes. Lo mismo ocurre con la ley de reparación histórica para reconocer la agricultura familiar, campesina e indígena, sancionada, aprobada en el año 2014, y solamente este año se ha aprobado, se ha reglamentado de un total de 36 artículos, solamente 12 artículos, entre los cuales todavía sigue sin reconocerse oficialmente, por ejemplo, el desarrollo de un banco de tierra para facilitar el acceso a este recurso básico que le asegure una producción tranquila y sustentable. También contemplaba esta ley, por ejemplo, el desarrollo de la creación de un banco de semillas nativas, locales, justamente para fortalecer genotipos locales adaptados a las condiciones agroecológicas y no que nos impongan una semilla transgénica modificada artificialmente en un laboratorio, donde nos obliga a cambiar el ambiente productivo para que se exprese su potencial de producción. Otra ley aprobada que falta instrumentarla, que falta reglamentarla, inclusive inyectarle el presupuesto que establece la misma. Por otra parte, hay que rescatar un proyecto de ley hoy encajonado en el Congreso de la Nación Argentina, vinculado con la protección de los cinturones verdes productivos. Un fenómeno que viene ocurriendo durante los últimos años es un avance de la mancha urbana a través de un desorden territorial que se está fagocitando los cinturones hortícolas de los principales centros urbanos, como La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Es urgente aprobar una ley que proteja este sector, que va a producir alimentos de cercanía, achicando los costos ecológicos y económicos, y a su vez cuidando la fuente de mano de obra vinculada con la agricultura familiar y campesina. Por otra parte, consideramos que es absolutamente necesario y urgente hacer una reforma educativa integral en todos los niveles, primario, secundario, inclusive en las carreras de grado, porque si bien hoy existen posgrados que difunden la agroecología, existen las cátedras libres de agroecología y soberanía alimentaria, existen en las universidades ciertas cátedras impulsadas por algunos productores, no, mejor dicho, profesores, quiero decir, que están trayendo al seno académico los conceptos vinculados con la agroecología. El programa general sigue obedeciendo a la formación de una agronomía clásica, ortodoxa, que está más vinculada al agronegocio. Por lo tanto, consideramos que es absolutamente necesario trabajar en una reforma de los planes de estudio. Además, es importante echar mano, difundir, aprobar distintos instrumentos normativos y operativos para implementar, tanto en Estado nacional como provinciales y los organismos y los gobiernos locales, para promover, financiar y asesorar, y con el objetivo de impulsar la producción de alimentos con bases agroecológicas en el territorio. Hubo una experiencia muy interesante años atrás en el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe, que había aprobado un programa para implementarlo en el territorio provincial. Con el cambio de color político, actualmente ese programa ha perdido vigencia y realmente se habían conseguido resultados altamente beneficiosos, donde los municipios se adherían, conseguían financiamiento para montar la elaboración de biopreparados, para asesorar a los productores. En definitiva, todas estrategias para impulsar con fuerza la producción agroecológica en nuestros territorios. Por otra parte, me parece que es
muy importante, como veíamos anteriormente. Hoy hay una alta dependencia de la importación de fertilizantes artificiales, poco diversificados, producidos de manera artificial, con altos costos ecológicos y económicos. Por lo tanto, sería muy importante implementar medidas que justamente desalenten su utilización, pero previamente, obviamente, tenemos que promocionar la reutilización, la transformación, el agregado de valor a través del compostaje o a través de la biodigestión de los residuos orgánicos que generan los sectores tanto agropecuarios como agroindustriales. Por un lado tenemos grandes extensiones donde se practica una agricultura extensiva, altamente contaminante, y por otra parte tenemos en pocas superficies los sistemas intensivos de producción animal, tanto de huevos como de carne y leche, que tienen también a su vez un gran impacto negativo en el ambiente. Por lo menos deberíamos aprovechar los de residuos orgánicos generados por este modelo agroindustrial de producción animal para utilizarlos en la agricultura extensiva. Y finalmente, hay que fomentar con mucha más fuerza el compre estatal de alimentos agroecológicos. Por ejemplo, dentro de la órbita del Estado provincial existen los hospitales, los centros de salud, existen los comedores escolares, tanto en el ámbito primario como secundario. ¿Qué pasaría si se reglamenta una disposición que se trate de priorizar la compra de alimentos agroecológicos generados por la agricultura familiar y campesina, en vez de utilizar alimentos industrializados, procesados y ultraprocesados para alimentar a nuestros gurises en el ámbito educativo, y ni que hablar a los enfermos que ocupan los hospitales? Entonces, consideramos que es sumamente importante llevar a cabo esta política pública justamente como otra medida para facilitar, digamos, el cambio global del sistema agroalimentario dominante. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora vamos a invitar nuevamente a los participantes a que puedan ir dejando las preguntas que consideren para los disertantes en el chat. Y mientras vamos invitando a Rafael Lajmanovich para su intervención. Rafael es investigador del CONICET y director del Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL. Adelante, Rafael. Hola, hola, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, felicitar al anterior expositor, excelente la presentación, muy claro, y me dejó como el camino abierto para contar un poco lo que han sido las investigaciones de nuestro laboratorio de los últimos casi 25 años. Vamos a compartir una pantalla que vamos a ir rapidito ahí contando. No sé bien el interés que tengan ustedes en lo que es estudiar ranas, víboras y cosas que a no a todo el mundo les interesa, pero bueno, son para nosotros nuestras herramientas y es lo que estamos protegiendo hace muchísimos años. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfectamente, Rafael. Listo, bueno. Así como para ir a vuelo de pájaro, ya explicaron un poco lo que es la agricultura y el desastre que está causando, no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo. La agricultura, de la manera que se practica ahora, es totalmente antiecológica, para llamarlo de alguna manera, y está afectando la fauna y la flora de todo el planeta. Justamente nosotros estudiamos los anfibios, lo que son las ranas y los sapos, y son los organismos más impactados mundialmente por la agricultura, por diversos motivos, pero básicamente por la destrucción de los hábitats, ya que los anfibios necesitan hábitats muy específicos para reproducirse, que la agricultura los destruye, y por la contaminación ambiental,
De eso es lo que vamos a continuar un poco hablando, ¿no? Nosotros básicamente en los últimos 25 años hemos estudiado los anfibios, los agroecosistemas, hemos sido uno de los pioneros en estudiar el efecto teratogénico del glifosato, hemos encontrado residuos de plaguicida en la fauna silvestre hace más de 15 años, realizado mapas de riesgo, etcétera, y algo como muy destacable que en el 2011 publicamos la primera recopilación de anfibios malformados de Latinoamérica en estrecha relación al uso de agrotóxicos de nuestro país. Y actualmente estamos en el estudio ya directamente del impacto de los organismos modificados genéticamente y los contaminantes emergentes. Pero de esto no sé si llegaremos a explicarlo demasiado. Bueno, estos son de nuestros primeros trabajos. Realmente, para llegar a las conclusiones que hemos llegado, nos embebimos de alguna manera en los cultivos. Tuvimos muchos años trabajando desde la siembra a la cosecha en los cultivos básicamente de soja, muchas tesis doctorales realizadas, buscando cuáles eran los animales que convivían con estos sistemas y cuáles eran los impactos que se producían. Estudios experimentales desde la época del Paraquat, que ya venimos publicando trabajos científicos al respecto. Hemos estudiado cuestiones básicas de genotoxicidad, o sea, cómo estos agroquímicos, agrotóxicos, interfieren sobre el material genético de los organismos vivos. Estos son test que se hacen habitualmente, llamados test de los micronúcleos. En su momento fuimos uno de los, no sé si los que recuerdan en lo que fue el endosulfán, que fue el último órgano clorado que se utilizó y se retiró del mercado en el año 2011. Bueno, nosotros participamos bastante en ese, aportando información en cuanto a la peligrosidad, que ya era conocida en todo el mundo, obviamente, pero bueno, hicimos algunos aportes al respecto. Este es el trabajo que yo le mencionaba, que es el trabajo del 2003, en donde es uno de los primeros trabajos del mundo, en donde descubrimos que el glifosato producía malformaciones en los embriones de los anfibios. Este trabajo luego el doctor Carrasco, en su brillante trabajo del 2009, lo toma como referencia y él hace una explicación mucho más profunda de lo que nosotros habíamos empezado a estudiar ya por el año 2003. Una cosa que hemos también estudiado entre muchos otros herbicidas, pero lo traigo acá a colación, realmente ahora actualmente es uno que se está nombrando mucho, el glufosinato de amonio, por la resistencia del trigo transgénico. Que, bueno, supongo que la mayoría de ustedes han escuchado hablar del trigo transgénico, realmente una especie de gran problema que se ha ocasionado y que lo ocasiona en la República Argentina y lo está exportando a toda América Latina, ya que al igual que la soja que Argentina es el primer país del mundo después de Estados Unidos en plantar soja transgénica. O sea, el primer transgénico del mundo se plantó acá, primero en Estados Unidos y después en Argentina. Y de Argentina la soja se fue de contrabando a todos los países de Latinoamérica. Bueno, en este caso el trigo transgénico nace directamente acá en Argentina y está yendo hacia toda Latinoamérica. De hecho, en estos momentos hay una fortísima campaña de resistencia en Paraguay. Ya hubo otras campañas de resistencia contra el trigo transgénico argentino en Brasil, que no han tenido mucho éxito, lamentablemente, al igual que tampoco han tenido mucho éxito en la Argentina. Las campañas que hemos realizado para evitar que se siga, que ese trigo reemplace al otro. Pero bueno, el glufosinato de amonio, que es el herbicida que es resistente al trigo transgénico, nosotros ya en el año 2013, cuando lo del trigo transgénico ni siquiera existía, ya habíamos estudiado, habíamos hecho los primeros trabajos en el mundo que demostraban que era neurotóxico, pero lo más importante, habíamos demostrado en el año 2014 que era un poderosísimo genotóxico. Y luego, ahora actualmente, hemos seguido estudiando el glufosinato de amonio en cuanto a cuál es su interacción con otros contaminantes, en especial con los microplásticos, en relación con los silobolsas.
Este trabajo es bastante interesante también para el que los quiera leer. Después yo lo dejo a mi correo y me piden de todo lo que yo estoy hablando, prácticamente dando títulos nada más. Si necesitan cualquier información de esta, me escriben y se los mando los trabajos completos. Y bueno, y algo que yo les nombré, el tema de qué pasaba en el campo con todo este nuevo modelo de producción que había devastado los ecosistemas de Argentina y lo había contaminado. Esto es muy común observar en cualquier campo de nuestro país. Los desechos de agroquímicos ya prácticamente no tienen lugares donde no existan desechos de envases y demás. Y nosotros, bueno, este es el trabajo que yo les nombraba, hecho en el 2011, en donde demostramos, a través de un trabajo que duró prácticamente 10 años, que toda la zona central de Argentina tenía una alta tasa de malformaciones en la fauna silvestre, en especial, particularmente en los anfibios, y demostramos que esas malformaciones eran mucho mayores en los sitios agrícolas. Este es el trabajo de Andrés Carrasco, que él descubre el mecanismo por el cual el glifosato produce las malformaciones en los vertebrados, que es a través del incremento del ácido retinoico. Bueno, eso lo encontramos también en el campo y demás. Estos son trabajos de campo que hemos realizado, distintos tipos de trabajo con todo tipo de biomarcadores. Hemos trabajado muchísimos ecosistemas de arroceras, sobre todo en la zona de Santa Fe y San Javier, donde también las arroceras es un lugar que si uno por ahí, en un cultivo de soja, de maíz, de trigo, etcétera, que se usan agroquímicos, hay que esperar de alguna manera que llueva para que los agroquímicos se desplacen. En cambio, en los cultivos de arroz directamente son humedales, en donde los agroquímicos se esparcen directamente en el agua, con lo cual lo que ocurre en la fauna silvestre es desastroso y uno lo puede observar como si fuera un enorme laboratorio, un gigantesco laboratorio de cielo abierto, hacer estudios de las arroceras, en donde también hemos encontrado altísimas tasas de malformaciones, de disrupciones endócrinas. Todo esto son trabajos, no son trabajos experimentales, son trabajos de campo, reales, porque bueno, por ahí siempre bueno, ahora ya no tanto, pero en un principio, cuando solamente hacíamos trabajos, los primeros trabajos eran todos del tipo experimental, se cuestionaba un poco que como que eso no pasaba en el campo. Bueno, ese cuestionamiento ahora realmente ya no se lo puede realizar porque las evidencias a campo son realmente abrumadoras de los efectos tanto de los agroquímicos como de la destrucción de los hábitats sobre la naturaleza, alteraciones en las gónadas. Todo esto obviamente tiene nosotros no trabajamos en humanos, ¿no? No somos médicos, somos unos simples biólogos, pero obviamente esto tiene una estrecha relación con lo que se viene también estudiando en las poblaciones humanas, en la incidencia de tumores, ¿no? Porque no es muy distinto, o sea, cuando uno estudia estos animales, está estudiando modelos de estudio, que son modelos de estudio que se utilizan para estudiar enfermedades humanas. O sea que esto que está pasando acá probablemente sea lo que puede llegar a estar incidiendo en las poblaciones humanas. Bueno, trabajos, estas son malformaciones que se producen por el simple contacto con los sedimentos que quedan en los campos agrícolas. O sea, un lugar en donde se van acumulando como si fueran capas geológicas de contaminación en las lagunas de todos los campos, de todas las provincias centrales de Argentina, tanto Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires. En las lagunas se van acumulando en esos sedimentos años y años de productos tóxicos, básicamente fertilizantes y agroquímicos, y esos sedimentos, si uno lo pone en contacto con organismos vivos, les producen malformaciones. O sea, se está creando una bomba ambiental gigantesca en gran parte de nuestra Argentina. Luego, mortalidad producida por agroquímicos, hemos observado montones, mortalidades cerca de los silos. En los silos es también un gran problema porque estos silos han quedado dentro de los pueblos y acá hay un venteo de agroquímicos hacia todas partes. Ahí hemos observado mortandad muy cerca de los silos.
bueno, residuos de fauna silvestre, nuestro primer trabajo del año 2005, donde ya empezábamos a estudiar los clorados. Esto continuamos ahora en el tiempo. Todo tipo de agroquímicos hemos encontrado tanto en la fauna silvestre como en los ambientes. Bueno, esto fue algo que fue un cambio en nuestro objeto de estudio, porque bueno, cuando empezaron a ver estas enormes mortandades de peces en el río Salado, en donde se suponía que los agroquímicos tenían un papel bastante importante, decidimos ponernos a estudiar este fenómeno, ya que no era una cosa muy llamativa. Y bueno, ahora ya les cuento que resolvimos con eso. Esto es como, quedó medio desprolijo en esta parte de la presentación, pero algo que desde nuestro laboratorio y yo personalmente he hecho hace muchísimos años, es no solo quedarme con la difusión de los trabajos científicos, que bueno, si bien son nuestra herramienta habitual de trabajo, me he dedicado en la medida de lo posible a difundir de todas las maneras posibles, valga la redundancia, y ya desde el año 2000 aproximadamente que estamos publicando en los medios de comunicación que nos facilitan, ¿no?, la posibilidad de publicar cosas. Imagínense que esta publicación es de mi persona, pero del año 2001, creo que tiene sus años, ¿no? Y ya estábamos hablando de lo que podríamos hablar en la actualidad. Esto de las malformaciones, bueno, todo tipo de trabajos que hemos culminado, lo hemos tratado de difundir a la sociedad de todas las maneras posibles, dando charlas en las escuelas, charlas en el lugar en donde nos convocan. Siempre vamos a contar esto que nosotros investigamos. Hemos estudiado también todo lo que sea la contaminación agroindustrial, sobre todo la parte de producción de pollo y otro tipo de producción intensiva. Y bueno, y esto es el tema del río Salado, pero quería detenerme acá. Bueno, otro de los trabajos que hicimos, que también cobró bastante relevancia, y que tiene que ver, en algo tiene que ver con esto que pasó en Pergamino, porque ahí este trabajo fue requerido por la justicia, yo lo tuve que ir a exponer, porque justamente en Pergamino no solo tenían problemas con glifosato, sino que por cuestiones tal vez que sean ajenas a la contaminación, sino que sean por una cuestión natural de esa zona, tienen altas concentraciones de arsénico. A otros lugares del país hay mucho más todavía, pero en Pergamino había, ¿no? Entonces, este trabajo lo hicimos nosotros un tiempo atrás, en el año 2019, en donde planteamos que América es una de las zonas de hidroarsenicales más importantes del planeta, y a su vez no hay duda que es una de las zonas del planeta en donde más glifosato se usa. Bueno, yo tenía una hipótesis que la quería corroborar en cuanto si había una interacción entre el arsénico y el glifosato. Hicimos distintos trabajos experimentales y los resultados fueron realmente contundentes. O sea, la unión del glifosato con el arsénico potencia los efectos de manera, diríamos, extraordinaria. O sea, como para mostrar acá con un ejemplo, este es un índice de teratogénesis, para decirlo de alguna manera. Esto es el control, esto sería el glifosato y esto sería el arsénico. Si nosotros ponemos o testeamos la mitad de la dosis de cada una de ellas, este sería el efecto que produce. O sea, se potencia en un 500%, o sea, utilizando la mitad de dosis de arsénico y la mitad de dosis de glifosato, que es la dosis originales que se utilizaban. Eso lo comprobamos tanto para las cuestiones hormonales, las cuestiones genotóxicas y de proliferación celular. Esas son básicamente de las más peligrosas, porque cuando existe proliferación celular se disparan en los organismos los tumores. Este es un mapita que habíamos hecho en ese momento. Y bueno, y acá sí, este es el último trabajo que ha tomado
realmente más relevancia que todos los otros que hice anteriormente, pero bueno, por algo fue, ¿no? Porque le dimos a la Argentina el triste récord, que bueno, si bien no es un récord Guinness, tiene su particularidad de tener el récord mundial de contaminación de herbicidas en peces. O sea, no hay registro científico publicado que muestre valores mayores a lo que nosotros encontramos en este río, ¿no? En el año 2021-2022. Y acá quiero explicar un poquito de que, porque bueno, causó mucho revuelo este trabajo, como que parecía que eso era algo fenomenal, que no podía ocurrir y demás. Bueno, lamentablemente Argentina ya tenía otro récord de tener la mayor concentración mundial de glifosato en agua. Este es un trabajo que salió en el año 2001, este trabajo no es nuestro, este es un mapa de contaminación de las aguas superficiales por glifosato, en donde ven todo el planeta, por colores, son los lugares más contaminados, nosotros, para variar, encabezando, pero cuando vemos la escala, esta escala termina en este valor, que es extremadamente alto, de 150.000 en microgramos por litro, y esa escala, ¿a qué hace referencia? A un trabajo hecho en la República Argentina. O sea, la República Argentina marcaba el último lugar de la escala de contaminación de aguas superficiales del planeta por glifosato. Entonces, ya teníamos el récord mundial de glifosato en aguas superficiales, con lo cual, haber encontrado ese récord mundial en peces no tenía que haber extrañado tanto. Bueno, este es un trabajo de residuos de glifosato en el río Paraná, para mí el trabajo pionero hecho por el doctor Marino y la doctora Ronco, o sea, sin duda la pionera ha sido la doctora Ronco en esto, que continúa con el doctor Marino y ahora con la doctora Virginia Clavicio y otros científicos más. Y bueno, y acá está nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de toxicidad en el río Salado, que hicimos el primer trabajo, que lo hicimos simultáneamente, en donde participó la doctora Virginia Aparicio, donde detectamos más de 30 moléculas en el agua de agrotóxicos durante todo el curso bajo del río Salado. Y en el segundo trabajo, este es el primero, en el segundo trabajo es básicamente este trabajo en donde sí encontramos en la misma zona, en el curso bajo del río Salado, estos récords de glifosato, del peligrosísimo glufosinado de amonio y del metabolito del glifosato, que es el AMPA. Los valores fueron hallados a lo largo, estos peces fueron colectados a lo largo de todo el curso medio del río Salado, y bueno, esta es la tabla de los resultados, en donde se muestran estos valores récord, tanto esto nosotros quisimos distinguir entre lo que era músculo y lo que era víscera, para, obviamente esto, la hipótesis que teníamos, que queríamos corroborar, cuáles tenían mayor afinidad por el músculo y cuáles por la víscera, obviamente con la peligrosidad que estén más en el músculo que en la víscera, y lamentablemente esto lo corroboramos, porque logramos demostrar la hipótesis que muchos de estos agrotóxicos tienen mayor afinidad por el músculo que por la víscera, y en especial lo demostramos para el glifosato con un valor de concentración máximo de 187 microgramos por kilo de músculo de pez, para el glufosinato de amonio con 677 y para el AMPA con 3116. Estos valores son récord a nivel mundial en cuanto a concentración en peces silvestres. Esto no es ningún experimento, son peces que estaban pescados para el consumo. Nosotros conseguíamos los peces comprándoselo a los pescadores locales. Bueno, también con la enorme peligrosidad de concentraciones de estos productos que producen mortalidad, concentraciones mucho más bajas, que producen mortalidad también en los peces, ¿no? O sea que de alguna manera estábamos abonando la hipótesis de que estas mortandades masivas de peces
tienen alguna relación con la cantidad de agrofílico que estos peces están manteniendo en sus cuerpos. Y bueno, y si bien el trabajo no tuvo, porque no era el objetivo, uno cuando hace un trabajo plantea dos objetivos de máxima y de mínima, y no era un objetivo de máxima hacer un análisis de riesgo alimentario, el objetivo era otro, serán los próximos trabajos de riesgo alimentario, pero sí pudimos publicar dentro del trabajo, en la parte de información complementaria, las tablas de lo que significa la dosis, lo que se llama la dosis máxima, la dosis máxima aceptable de un producto químico, sobre todo de lo que nosotros encontramos. Y para dar un ejemplo, en el caso del glufosinato de amonio, para la Unión Europea, esta dosis máxima aceptable es de 21 microgramos. Nosotros encontramos 600 microgramos. En el caso de la cipermetrina, es de 5 microgramos, nosotros encontramos casi 500 microgramos. O sea que esa contaminación en esos peces, de considerar que hay gente para cual lamentablemente es el alimento de la gente más pobre, porque la gente que vive al costado de estos cursos de agua muchas veces tienen como único alimento poder pescar, y el sábalo es una de las cosas que más se consume. Así que esto tiene no solo una implicancia ambiental, sino una implicancia social extremadamente riesgosa para la población que está consumiendo este tipo de alimentos, todos contaminados. Y bueno, esto es lo que yo le comenté, que logramos demostrar que para el caso particularmente del glifosato y su metabolito, se acumulan mucho más en el músculo que en las vísceras. Bien, simplemente el agradecimiento que hicimos en ese momento, ese trabajo, porque bueno, como se podrán imaginar, fue un trabajo hecho totalmente a pulmón, sin el apoyo de ninguna institución, sin el apoyo absolutamente gubernamental de ningún tipo. De hecho, lo hicimos prácticamente casi en secreto, porque sabíamos que iba a ser, dar un resultado positivo, iba a ser un trabajo muy cuestionado desde el punto de vista político, y así lo fue. O sea, tuvimos algún que otro problemita con esto, así que lo hicimos en conjunto con las organizaciones ambientales locales, y nos ayudaron muchísimo los mismos pescadores y la gente que vive en el río, que estaba muy interesada en saber cómo estaba su río. Lamentablemente no le pudimos dar buenas noticias, pero bueno, yo digo que estas cosas, no hay peor cosa que ocultar la realidad, que es lo que está intentando hacer el INTA ahora con los trabajos de la doctora Virginia Aparicio, con la censura que se le está haciendo, porque si bien estos trabajos, este en particular, tiene unos resultados muy alarmantes, muchísimo más alarmantes son los resultados que ha obtenido la doctora Virginia Aparicio, porque las muestras son directamente en poblaciones humanas, y los resultados, una vez que salgan, diríamos que este trabajo va a parecer que no dice tanto, porque lo otro es mucho peor que esto. Así que bueno, este es el estado de situación, que no es muy bueno. Lamento no venir a dar buenas noticias, porque tampoco pienso que así ahora estemos al borde, estemos esperando una elección. No pienso que esto vaya a cambiar, al contrario, se va a incrementar, porque como ya saben ustedes y son expertos en esto, sobre todo los organizadores, todo esto se hace básicamente para obtener recursos para que nuestro país pague una deuda externa que no sabemos a dónde fue. Bueno, por ahora nada más, y quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahí ya varios y varias de las participantes han colocado preguntas en el chat, que vamos a retomar una vez que terminemos la primera ronda de intervención de los disertantes. Y ahora vamos a dar la palabra a Patricia Urones, militante de Política Obrera y precandidata a vicepresidente de la Nación. Bueno, compañeros, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto, Patricia. Perfecto. Bueno, antes que nada les agradecemos a
a Rafael y a César haber participado y habernos compartido este estado de situación acerca de las problemáticas ambientales fuertes que tiene la producción agraria de nuestro país. El panorama es muy serio y grave, esto lo quiero remarcar, porque entonces si es un panorama serio y grave, quiere decir que requiere de medidas serias y consecuentes. La situación que plantea la destrucción de la tierra, con lo que comentaba César acerca de la pérdida de productividad de los suelos, la contaminación de los ríos, de lo que fuera la pampa húmeda, la rica pampa húmeda, por la cual fue tan conocida la Argentina en el mundo en el siglo XIX, y también la contaminación de seres humanos, porque si bien el primer trabajo que fue el que incursionó en la incidencia de los agroquímicos en las personas, que fue el de la doctora Aparicio y que sufrió una censura, es el primero, como decía recién. También es cierto, como dijo Rafael, que ya las investigaciones previas hechas sobre otras especies nos sirven por lo menos para proyectar y sospechar de que está habiendo una contaminación masiva de personas. Por lo cual ya de momento tenemos ya tenemos una primera tarea, que es ir a una investigación a fondo de cuál es realmente la incidencia de los agroquímicos en la salud, en toda la pampa húmeda por lo menos, y ir a una serie de medidas también en la línea de analizar esta situación y prohibir el uso de agrotóxicos, que es lo que genera todos estos problemas en la salud. La contaminación de agua, suelos y personas en La Pampa no es el único problema que tenemos en nuestro país. Tenemos problemas de contaminación de aguas en Cuyo, con la actividad megaminera. Hubo también investigaciones que salieron a la luz el año pasado, que no son las únicas, sino las últimas, sobre la contaminación con mercurio en los ríos de San Juan, por poner solamente un ejemplo. Y tenemos también casos de contaminación, derrames y pozos abiertos en la Patagonia, en el sur, con la explotación petrolera, que ahora se va a extender hacia la explotación offshore, como le dicen, que es la extracción de petróleo en el mar. Y luego se nos está presentando ahora el problema de la explotación del litio en el NOA, porque en la última década, sobre todo, ha habido un desarrollo a gran escala, o una concesión, mejor dicho, a gran escala, de tierras de la Puna, del Salar, cuyo objetivo principal es la explotación del litio. Ahora, para la explotación del litio, ya también hay estudios que circulan hace mucho tiempo, se necesitan millones y millones de litros de agua. En una zona como la de Cuyo y el norte, en donde los mismos estudios del Servicio Meteorológico Nacional plantean que si hay uno de los cambios en el régimen de lluvias que se produjo en esa zona es que hay menos lluvias de las habituales.
Entonces el cuadro de situación en el sur, en el norte, en el este o en el oeste de nuestro país es bastante desalentador, y lo que se repite en todas estas regiones es una fuerte connivencia del Estado con los intereses capitalistas. Hablamos de zonas muy ricas, explotadas por grandes monopolios. En el caso de La Pampa tenemos, como bien se dijo, grandes extensiones de tierra explotadas por grandes semilleras, donde la riqueza es concentrada en unas pocas empresas semilleras, vendedoras de agroquímicos, acopiadoras, exportadoras. En el caso del sur, en unas pocas empresas de capital extranjero, sobre todo. En el caso del NOA, las concesiones para la explotación del litio están principalmente en manos de 3 capitales chinos, australianos y también capitales canadienses. Entonces tenemos un cuadro de situación en donde tenemos una crisis ambiental caracterizada por el cambio climático, pero también y sobre todo por la contaminación a gran escala de suelos, aguas y seres humanos, y una acción del Estado en connivencia con estos intereses. Porque no es casual, algo que se dijo acá, que existan censuras cuando las investigaciones llegan al filo, van al hueso de la cuestión, como lo es la contaminación o la incidencia ya en la salud de la población de la contaminación con agrotóxicos, o la desfinanciación de campos de investigación que tienen el objetivo de buscar alternativas en el método de producción que sean más amigables con el medio ambiente. Y tampoco es casualidad que todas las acciones en pos de proteger a las comunidades afectadas por estas contaminaciones o por esta depredación ambiental se encuentren con la maniobra de una u otra oficina del Estado, sea en el Congreso, sea en la justicia. La acción de estas comunidades para detener o para frenar este avance se encuentran con una pared. Por ejemplo, a principio de año tuvimos el caso de la Corte Suprema, cuando desestimó, con la simple aplicación de un artículo arbitrario, una acción judicial de, si no me equivoco, el Sindicato de Entre Ríos y una organización ambiental que habían pedido el alejamiento de la fumigación de las escuelas. Con una serie de maniobras del gobierno de la provincia de Entre Ríos, esto se bloqueó en la provincia. Esta organización ambiental y el Sindicato de Docentes de Entre Ríos apela y va a la Suprema Corte, y la Suprema Corte anula, desestima la iniciativa con el argumento de que no era de su competencia, no era lo suficientemente federal. Cuando todos sabemos acá que lo que tiene que ver con la contaminación ambiental es un problema de índole federal, es un problema nacional. Entonces, como primer punto, me gustaría dejar claro acá que la connivencia del Estado no es casual, que en todas sus formas el Estado
bloquea cualquier iniciativa que implique la protección del medio ambiente o que implique la protección de la salud humana, nadie actuó en el transcurso de estos años de oficio para garantizar la salud de la población. Ya no hablamos de la salud del medio ambiente, la salud de la población, por lo cual lo que tenemos ya es que el Estado se presenta como un obstáculo para desarrollar cualquier acción en esta dirección. Nosotros creemos que el problema de la crisis ambiental, entendida en todos sus determinantes, el cambio climático, el problema de la contaminación, el problema también esto hay que decirlo, el problema de la flexibilización y la precarización laboral, que no es más que la superexplotación y la destrucción de la fuerza de trabajo por parte del capital. Todo esto porque el hombre, la naturaleza es una unidad, una relación entre el hombre y ella, es un metabolismo que unifica a las dos partes, al hombre y a su relación con la naturaleza. Esta crisis ambiental se produce en un régimen social determinado, con una organización política determinada. Se produce en un régimen caracterizado por la división de la sociedad en clases. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que la crisis del medio ambiente no es responsabilidad en forma abstracta del hombre, porque en esta sociedad hay una clase que dirige políticamente el proceso de producción, y esa clase, que es la clase capitalista, es a la primera a la que le cabe la responsabilidad por la crisis ambiental actual. Las omisiones de este estilo, muy importantes, no son ingenuas. Cuando la ONU plantea, así como se los planteé yo recién, que el cambio climático, porque la ONU no habla de crisis ambiental en general como lo describí recién, habla de cambio climático, pero cuando plantea que el cambio climático es responsabilidad del hombre, está haciendo una omisión política fundamental, y ya se está declarando incompetente para actuar. Esto es lo que explica que que las acciones que se llevaron adelante en los últimos 30 años, que tienen ya de vida los organismos internacionales generados con el fin de cooperar en pos de la lucha contra el cambio climático, esta incapacidad que han tenido para superar esta crisis está fundamentalmente determinada por esta situación, por la situación de que tenemos una sociedad dividida en clases y que una lucha consecuente contra la contaminación, contra la degradación del medio ambiente, implica lastimar intereses muy concentrados, que son los intereses de los grandes monopolios capitalistas. En esta sociedad, en este régimen social, la producción está guiada por un criterio, que es el criterio del lucro. A una empresa, cuando lleva adelante un emprendimiento productivo, no le interesa esperar y no le interesa saber si su iniciativa va a generar en el mediano o en el largo plazo impacto en el territorio en donde se desarrolle y entre la comunidad sobre la cual se emplace este emprendimiento. Y para graficarles esta afirmación, hay un ejemplo muy reciente, que siempre lo menciono. A principio de año,
una empresa de explotación de hidrocarburos, que es Total Austral, pidió, en realidad creo que desde fines del año pasado, pidió la ampliación de su plataforma petrolera que se encuentra enfrente de las costas de Tierra del Fuego, en la cuenca austral, el Atlántico Sur. Naturalmente, para que el Estado Nacional le habilite ese proyecto, esa ampliación, la empresa tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, según el protocolo, tiene que ir a una audiencia pública, a una consulta a la comunidad, consulta que no tiene, en donde la comunidad tiene voz pero no tiene voto, no tiene derecho de veto. La consulta se hizo a la velocidad de la luz. En 2 meses ya estaba cocinada la audiencia pública, y a pesar de todas las críticas que había habido en la audiencia pública, del análisis que la empresa había hecho de estudio de impacto ambiental, la Secretaría de Cambio Climático aprobó el proyecto, a pesar de que tenía falencias insuperables, como por ejemplo que le faltaban estudios de índole sísmica, o también estudios de qué impacto iba a haber de la explotación petrolera en la vegetación marítima. Entonces, naturalmente a la empresa le interesa que el proyecto se habilite cuanto antes para empezar a explotar el recurso petrolero, empezar a tener retornos a sus inversiones lo antes posible, y el Estado argentino habilitó ese proyecto en el entendimiento de que cualquier inversión extranjera y todo lo que tenga que ver con la producción de energía, de litio, de soja, de minería, que es para exportación, es importante y vital porque el Estado argentino necesita pagar la deuda externa. Entonces, nosotros tenemos a todos los partidos patronales planteando que son necesarias las inversiones extranjeras porque hay que pagar la deuda externa. Con este norte, el Estado habilita todas estas explotaciones, da todas las concesiones que dio en el norte, va a dar concesiones en Cuyo para la megaminería, y las empresas tienen vía libre para la explotación de estos recursos sin ningún tipo de reparo en la contaminación que esto genere o el impacto que esto genere en el medio ambiente. Entonces, la resolución o el abordaje de la crisis climática no se puede separar de los intereses que defiende no solo nuestro Estado, el Estado argentino, sino el Estado en general, en este régimen social. En este régimen social el Estado defiende los intereses de su clase, y es también por defender los intereses de la clase de sus países el motivo por el cual la cooperación internacional en el marco de la ONU ha venido fracasando. Las noticias vienen planteando en los últimos meses que todos los encuentros que se están realizando de cara a la COP28 están fracasando. ¿Por qué? Primero, porque los estados como el nuestro, subdesarrollados, están dando vía libre a proyectos petroleros, proyectos mineros, proyectos que colaboran en la emisión de carbono porque necesitan pagar sus deudas. El problema del endeudamiento externo no es un problema solamente de nuestro país, es un problema mundial. Todos los estados en el mundo hoy están sobreendeudados. Y del lado de los países desarrollados hay una competencia acelerada, hoy más que nunca, en la producción, en la emisión de carbono, y sobre todo en la producción industrial, minera, porque los estados desarrollados se están preparando para una guerra de gran escala. En la situación internacional hoy tenemos en desarrollo en Ucrania un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, pero en donde ya la OTAN ha planteado que China es el enemigo de la alianza.
porque se está transformando en una traba para avanzar sobre Rusia. Este es el marco internacional que está operando y que está vaciando de contenido cualquier intento de cooperación como el que se quiere llevar adelante en la COP28 a fin de año. Entonces, para cerrar, y para no extenderme más y darle lugar a las preguntas, nosotros creemos que la crisis ambiental tiene que ser leída y analizada en este contexto, porque se produce en un régimen social determinado, con una organización del mercado mundial determinado que se caracteriza por la competencia entre los estados que defienden los intereses de sus respectivas clases. En esta competencia, cualquier cooperación es imposible porque todos están pensando en sus intereses y en el criterio de ganar. Lo que dirige la producción en esta sociedad es el criterio del lucro. Entonces, de lo que se trata, justamente, es de modificar este criterio. Ninguna sociedad que tenga como estrategia para ganar mercados y para aumentar cada vez más su ganancia, ir a una guerra, ir a una matanza a gran escala, y una clase que para ganar se lleva todo puesto, contamine a quien contamine, no puede seguir dirigiendo una sociedad si no es aumentando cada vez más o, digamos, multiplicando cada vez más la depredación del medio ambiente. Cierro por ahora. Muchas gracias, Patricia. Ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas que fueron dejando en el chat para que vayan respondiendo cada uno de los disertantes. Si les parece, las puedo leer de corrido. Han dejado varias preguntas y siguen dejando en el chat y las van respondiendo. Para César, hay una pregunta que plantea ¿de qué manera el Estado podría regular para disminuir la liberación de nutrientes y plaguicidas al ambiente? Luego hay varias preguntas que rondan en torno a lo mismo. Félix plantea, está claro que para que la especie subsista hay que detener la aplicación indiscriminada de agroquímicos, pero me pregunto, ¿interrumpir esta práctica criminal no daría lugar a una brutal caída de la producción? ¿Se puede alimentar 8.000 millones de habitantes sin apelar a estos productos nocivos? Luego hay varias preguntas relacionadas con esto mismo. ¿Podrían explicar cómo se puede pasar de un modelo del agronegocio industrializado a una producción agroecológica? Creo que muchos piensan que la agroecología no puede producir alimentos a gran escala. ¿Podrían explicar si esto es así o no? Luego hay una pregunta relacionada con lo mismo que tiene que ver con lo siguiente. La pregunta es sobre la agroecología. Para César, ¿considera que una transición del modelo actual de la agroecología se puede dar en forma brusca o gradual? Esas preguntas apunté para César. Si les parece, leo todas las preguntas y después intervienen cada uno de ustedes. Para Rafael hay una serie de preguntas también. Carlos pregunta, ¿en qué medida crees que se podría comprometer de manera directa la salud de la población humana en pueblos y ciudades de la región pampeana enclavadas en regiones agrícolas? Otra pregunta de Anano plantea, ¿qué autores puede referenciar que investigan el efecto de la contaminación en la fecundidad humana, o dicho de otro modo, infertilidad en varones y mujeres? Y relacionado a lo mismo, le preguntan a Rafael por estudios que tomen los modelos sobre especies para el análisis en humanos. Luego hay algunos comentarios y algunas preguntas que podría tomar Patricia. Teresa Suárez, de Santa Fe, dice que
hubo 7 proyectos de ley en la provincia de Santa Fe que fracasaron en ser consideradas por la legislatura desde hace más de 10 años, pese a que la Corte de Santa Fe intervino en prohibir la fumigación a 1000 metros de las zonas pobladas en la localidad de Desastre y antes en San Jorge 800 metros. También agrega Teresa que el SENASA es también responsable de desinformar sobre la gravedad de la contaminación, pese a las investigaciones científicas realizadas por la Ciencia Digna como el equipo de Rafael Lachmanov. El SENASA es el Organismo Nacional de Sanidad y Seguridad Agroalimentaria, ¿no es cierto? Luego hay un comentario de Anano también que dice: hay un silencio de cementerio en los discursos políticos actuales sobre el tema ambiental. Y Carlos agrega: creo que de cualquier intento de modificar la relación de fuerzas entre el agronegocio y la agroecología necesariamente pasa por una estrategia integral de planificación de los territorios. Sato plantea, dice que el diagnóstico está más que claro, pero su pregunta es: ¿dónde se identifican las mayores fuerzas que impiden avanzar la agroecología? ¿Quiénes se identifican como los aliados necesarios para generar y revertir esta tendencia de crisis final? Y dice que la incompetencia de los estados de los territorios dominados por los imperios y la incompetencia de los organismos internacionales, también dominados por lo mismo, tienen un comportamiento similar y complementario. La pregunta es: ¿cómo romper esta situación? ¿Con quiénes? ¿Sobre qué base de factibilidad? El capital concentrado conduce el destino del mundo. Esto siempre fue así. Lo que cambió es que ahora los tiempos de vida se agotan. Por último, hay una pregunta que dice: ¿es posible dentro de un sistema capitalista modificar en algo la agricultura? Bueno, esa es una selección solamente de algunas de las preguntas que han ido dejando en el chat y luego de que comencé a leerlas también han continuado interviniendo los participantes con preguntas en el chat, que ahora voy a leer. Pero bueno, no sé si quieren comenzar, no sé, César, si está disponible para comenzar a responder alguna de estas inquietudes. Rafael o Patricia, más allá de las preguntas, vamos a una segunda ronda de intervención en la que pueden plantear algunos de estos temas. Yo puedo ir contestando. ¿Me escuchan? Dale, Rafael. Sí, porque pensé que era hasta las 9. Bueno, en cuanto a las preguntas sobre el tema de la fertilidad en humanos, hay estudios de los años 80 aproximadamente, 80, 90, del doctor Oliva, doctor Alejandro Oliva de la Universidad Nacional de Rosario. Él era jefe de andrología del Hospital Italiano en Rosario, y él publicó los primeros y creo que únicos trabajos en Argentina en donde demostró que los pobladores rurales tienen mayor infertilidad que los pobladores, digamos, no rurales. O sea, ese es un método bastante común hecho en distintas partes del mundo, que se basa en el conteo de los espermatozoides, simplemente. O sea, hay sustancias, entre ellas la mayoría de los agrotóxicos, que son disruptores hormonales, y una de las formas de detectar los disruptores hormonales son a través de los efectos en general sobre, vendría a ser los efectos sobre la parte masculina de los organismos, o sea, efectos en testículos, en espermatozoides, y que nosotros lo hemos hecho en ranas, mucho más adelante, pero bueno, el doctor Oliva ya había descubierto esto y había publicado esto en los años 80, o sea que ya tenemos información al respecto. Y en cuanto a la incidencia, no tenemos lamentablemente muchos trabajos hechos en humanos en Argentina, porque son trabajos, primero que, como se pueden imaginar, las trabas que se ponen desde las sociedades médicas, desde el mismo Estado, son muchísimas para que esos trabajos no se hagan. Para trabajar en humanos hay que trabajar con N, debe ser con un número de muestras extremadamente alto para que tenga validez. No es lo mismo una población de animales silvestres que la población humana, en donde
los números son mucho mayores. Entonces, son trabajos que son extremadamente caros. O sea, lo único que tenemos ahora, afortunadamente, bueno, afortunadamente no, lamentablemente se dio a conocer un trabajo muy, muy bueno del doctor Berseñasi, que él demuestra que la incidencia de cáncer en los pueblos, después de hacer, no sé, casi 200 campamentos sanitarios, es mayor en los jóvenes que habitan los pueblos que los que habitan en las ciudades. Ese es prácticamente el único trabajo que hay. Y después existen los trabajos sobre riesgo genotóxico de la doctora Delia Yaza de Río Cuarto. A lo que les interese leer alguno de esos trabajos, me los piden que yo se los mando. Pero no hay demasiado para leer todavía, ¿no? Bueno, se seguirán haciendo. Muchas gracias, Rafael. Ahí había varias personas en el chat que preguntaban para contactarte. Vos dejaste tu correo electrónico en el chat para que se puedan poner en contacto y estar en comunicación. César, había varias preguntas vinculadas con los rendimientos de la producción agroecológica y si ese tipo de producción puede alimentar a la población mundial. Perfecto, Brian. Primero agradecer, ¿no?, la participación de todos los participantes. Realmente preguntas muy interesantes. Esto da para armar un seminario, Brian. Anda planificándolo para los próximos meses, porque estuvieron todas muy interesantes. Pero en definitiva, les tiro algunos datos interesantes, me parece. Por un lado, tengamos en cuenta que hoy la Argentina, a nivel mundial, en cuanto a superficie destinada a producción orgánica certificada oficialmente por el SENASA, está ocupando el segundo lugar. Hoy existen en Argentina 4 millones de hectáreas certificadas orgánicas. No es lo que promueve la agroecología, pero simplemente como dato anecdótico para decirle, sí, es perfectamente posible producir alimentos sanos, libres de agroquímicos y fertilizantes sintéticos. El tema es que prácticamente la mayoría de esos alimentos orgánicos certificados por terceras partes y reconocidos por el SENASA, prácticamente estamos hablando del 98% de esos productos orgánicos certificados tienen como destino los países de mayor poder adquisitivo del hemisferio norte, como Estados Unidos, la Unión Europea. Es decir, es un modelo de producción orgánica que apunta a lograr una rentabilidad a través de un sobreprecio de los alimentos, pensando en un mercado selecto, elitista, de alto poder adquisitivo. Por lo tanto, va en contra de la soberanía y la seguridad alimentaria, que es lo que propiciamos desde la agroecología. Por otra parte, existen casos concretos y exitosos en todas las provincias argentinas, desde sistemas intensivos dedicados a la producción de hortalizas como frutales, hasta sistemas extensivos dedicados a la producción de granos y carne. Para darle algunos ejemplos concretos y reconocidos inclusive por organismos internacionales como la FAO, tenemos el establecimiento La Aurora, ubicado en Benito Juárez, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, que sobre un total de 650 hectáreas, la familia de don Juan Kiers produce tanto carne bovina como cereales y oleaginosas de manera agroecológica. Y además, don Juan la vende al mismo precio del mercado que los productos convencionales. A pesar de ello, logra una mayor rentabilidad porque logró achicar en forma significativa los costos de producción. En este sentido, distintos organismos de ciencia y técnica también han hecho publicaciones. Yo acabo de compartir en el chat un link donde ustedes pueden descargar un libro publicado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, publicado el año pasado, donde hay trabajos científicos desarrollados por el ámbito universitario y también experiencias concretas donde demuestran claramente
que es perfectamente posible y en este momento absolutamente necesario, teniendo en cuenta el contexto global que nos comentaba anteriormente Patricia, de cambiar el actual modelo hegemónico de producción. También la red de agroecología del INTA ha publicado hace apenas 2 meses atrás otro manual realmente muy interesante, donde aparecen trabajo científico por un lado y experiencias concretas en el territorio. Yo tengo experiencias también de realizar trabajos en forma conjunta, acompañando a los productores, donde de repente en el cultivo de la papa un productor venía trabajando de manera convencional, hicimos simplemente una sustitución de insumos químicos por biológicos y demostramos que logramos mantener el nivel de rendimiento, derribando otro mito instalado en la sociedad, que dice que no, al cambiar de modelo de producción se derriban los niveles de productividad. Totalmente falso. Yo lo he comprobado en forma empírica, en este caso puntualmente en relación al cultivo de la papa. En definitiva, existe por suerte mucha bibliografía y sobre todo respaldo tanto científico como empírico, que es perfectamente posible cambiar el actual modelo de producción. Bueno, más o menos por ahí para sintetizar una respuesta para varias de las preguntas que se hicieron, lo que en última instancia está en discusión acá, creo yo, es cuáles son los criterios sobre los cuales debería planificarse una producción. Acá específicamente estamos hablando de la producción en el campo, pero también esto es extensivo a los otros territorios de nuestro país y del mundo. Como yo decía anteriormente, el criterio sobre el cual se planifica la producción en este régimen social es el lucro. Y si el Estado es el cómplice de ese criterio, en tanto defensor de los intereses de la clase capitalista, entonces de lo que se trata es de cómo nosotros logramos intervenir en esas decisiones que tienen que ver con cómo llevamos adelante la utilización de los recursos para alimentarnos, para vestirnos, para producir energía. Nosotros creemos que las comunidades que están alrededor de todo y cualquier proyecto productivo tienen que tener una intervención en esas decisiones. Hoy existe la consulta a estas comunidades donde las personas afectadas por el proyecto productivo X pueden decir todo lo que les venga en gana, si la audiencia se los permite, porque a veces hay problemas con las inscripciones, se hacen a último momento, pero tienen voz, pero no tienen voto. Nosotros creemos que las comunidades que están afectadas por un proyecto productivo determinado tienen que tener poder de veto. Eso como primer punto, para que la población actúe positivamente, progresivamente, contrarrestando esta tendencia del capital a depredar el medio ambiente y a perjudicar la salud de la población. Esa población tiene que ejercer una resistencia contra esa depredación, entendemos como primer punto, teniendo el derecho de veto. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Fénix, que sucedió en Tierra del Fuego, Total Austral hace un informe totalmente incompleto y la audiencia se hace en forma totalmente desprolija,
las comunidades levantan la mano y dicen, nosotros no queremos apoyar este proyecto. Es lo que está pasando de facto con el proyecto también del oleoducto que va de Añelo al Golfo San Matías, que las asambleas ambientales y las comunidades de Neuquén, de Tierra del Fuego, no, de Neuquén, de Río Negro y de Chubut, se están levantando y están pidiendo la suspensión de la audiencia pública, en la intención de que esa suspensión se produzca indefinidamente, pero que en realidad de hecho lo que están haciendo es ejerciendo un veto, solo que ese veto no está reconocido. Entonces entendemos que si el capital actúa en forma destructiva, un primer paso debería ser que esas poblaciones, que estas comunidades afectadas, puedan tener el poder de veto para frenar esta destrucción. Ahora, advertimos que de lo que se trata es de modificar una lógica, un criterio de producción, y para modificar eso hay que modificar el régimen social sobre el cual se monta esa lógica. Nosotros creemos que es muy importante, acá había una de las preguntas, bueno, ¿qué alianzas? ¿Cómo hacemos? Hay que reforzar las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones que existen hoy, que luchan contra la contaminación en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, en los pueblos del interior, en Santa Fe, en Jujuy. Se dio una fuerte lucha, que primero empezó siendo una pelea de los docentes por el aumento salarial y se terminó transformando en una lucha contra la reforma del gobernador Morales, porque las concesiones desenfrenadas para la explotación del litio estaban desplazando comunidades originarias. Esto es una prueba de que cuando hay una organización de los trabajadores y de estas comunidades y se ejerce una resistencia, hay resultados positivos. El problema de la ciencia es un problema fundamental. La total libertad de ciencia y el reclamo de apoyo financiero a las instituciones científicas y a las universidades para desarrollar, llámese, toda investigación que pretenda, que tenga como objetivo superar los métodos actuales de explotación por otros mejores y más amigables con el medio ambiente, o aquellas investigaciones que tengan como objetivo poner de manifiesto el impacto de todos estos proyectos productivos en la salud de las personas, tienen que ser incondicionalmente apoyados. Y para eso necesitan partidas presupuestarias cada vez mayores. Nosotros creemos que esta tiene que ser, digamos, la pelea que tiene que orientarse, que tiene que orientar las luchas en el futuro, y que tiene que apoyarse fuertemente en la población organizada y en las organizaciones de los trabajadores y en las organizaciones políticas, independientemente de la iniciativa del Estado. Tienen que tener como principio fundamental mantenerse independiente de los intereses del Estado, en la conciencia, como planteé recién, que el Estado está actuando como un obstáculo porque es un Estado que defiende los intereses de la clase capitalista. En esa conciencia creemos nosotros que debe construirse un movimiento, ¿sí?, que luche contra la crisis ambiental, contra la contaminación, y cuyos principales aliados tienen que ser los trabajadores. Los trabajadores también son, y por sobre todo son ellos, me corrijo, por sobre todo son ellos los principales perjudicados por la contaminación. Sea cuando llegan a sus casas, tienen que abrir la canilla, o tienen que comer, o se tienen que desenvolver en un ámbito totalmente contaminado, o sea cuando van a sus lugares de trabajo, en el campo o en la fábrica, y tienen que aspirar agrotóxicos, o tienen que aspirar los químicos de los productos que ellos producen en su fábrica. Entonces,
la clase obrera se encuentra asediada en el trabajo y en su casa por la crisis ambiental, y por lo tanto es ella, confiando en sus organizaciones y en su lucha, la que tiene que tomar la responsabilidad en primer lugar de pelear contra este estado de cosas, sin expectativas en lo que pueda hacer o no pueda hacer el Estado, simplemente en la conciencia de que tiene que luchar para imponer un criterio de organización social basado en la salud del medio ambiente y en su propia salud. Muchas gracias, Patricia, César y Rafael. Bueno, en el chat hay una cantidad de preguntas muy interesantes de las cuales vamos a tomar nota, y por cuestiones de tiempo, ya son las 9, llevamos 2 horas de reunión, para no extendernos más. Voy a dar lugar a si alguno de los oradores quiere decir unas últimas palabras, y luego de eso daremos un cierre. Pero bueno, la participación de los asistentes a la charla ha sido muy nutrida en el chat, y bueno, van a quedar las preguntas para, como decía César, seguir construyendo instancias futuras de debate sobre estos temas, que es algo que nos interesa desarrollar particularmente desde Política Obrera. Así que bueno, le doy la palabra si alguno o alguno de ustedes quiere dar algún cierre. Rafael, César, Patricia. Bueno, ya que me diste el pie, antes que nada, bueno, vuelvo a agradecer la invitación. Me parece que hubo muchísima gente, realmente me hizo recordar a las épocas de pandemia que nos juntábamos y se juntaba bastante gente a escuchar estos temas. Así que bueno, contento por eso. Quedo a disposición de todas las personas que están acá reunidas, por si necesitan más información. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los científicos que estamos del lado del ambiente y del lado de la salud de las personas es seguir aportando trabajo y difundirlo. Creo que es una de al visibilizar toda esta cuestión, es una forma de ayudar para que algo cambie, ¿no? Después, la parte política obviamente es muy importante, pero bueno, cada uno con su función, y la nuestra es hacer investigación del más alto nivel académico posible para de alguna manera desenmascarar todas las mentiras que se han dicho alrededor de este modelo, como cuando se empezó con yo recuerdo cuando entró el glifosato, que decían que duraba 48 horas y como por arte de magia se degradaba del suelo, y eso obviamente no pasó nunca, o pasó con una dosis extremadamente baja, pero cuando realmente se empezó a usar nos dimos cuenta que no se degradaba en 48 horas, y ahora lo encontramos lamentablemente, y es una cosa no muy amena para cerrar, pero lo encontramos hasta en la caca de las personas. Así que bueno, hasta la próxima, y quedo a disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer por correo o trabajo que necesiten. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Rafael, felicitar nuevamente por esta iniciativa a Política Obrera, por crear este espacio, este ámbito, aunque sea virtual, para traer estos temas, darle luz, debatirlo, discutirlo. Agradecer a cada uno de los participantes por la activa, ¿no? Participación a través del chat, proponiendo preguntas realmente muy interesantes. Y es lo que necesitamos, ¿no? Echarle luz a esta problemática que es muy seria, en base a diferentes estudios científicos como lo ha desarrollado Rafael. Realmente estamos en una situación muy grave a nivel planetario, no es joda. Algunos hablan de hasta una 6ª extinción de la especie humana, pero de todas maneras consideramos que es una excelente oportunidad, porque consideramos que la salida es grupal, conjunta, comunitaria, democrática, participativa, ¿no? No se van a salvar solamente las élites, sino que estamos todos en esta gran casa común, como es nuestro planeta, nuestra madre tierra. Así que muchísimas gracias.
Bueno, yo también saludo a Rafael y a César, les agradezco por participar, a todos los que han venido, digamos, con esta predisposición también a debatir. Hubo también, es cierto, mucha participación en el chat, mucho interés, por supuesto que también creo que es un tema que da para charlar muchísimo. Incluso pensando también en darle voz a los protagonistas de otras zonas también del país. Así que bueno, les agradezco a quienes han asistido a la charla con ganas de debatir y de escuchar ideas, y a Rafael y a César, por supuesto. Muchas gracias, Patricia, Rafael y César. Gracias a todos los asistentes a la charla por su participación activa en el chat. Hay varios comentarios ahí que han recogido tu propuesta, César, de un seminario. Así que bueno, seguramente habrá iniciativas futuras para seguir debatiendo el tema. Damos por finalizada la charla aquí y les mandamos un saludo a todos.